Como es habitual en la historia de la ciencia, la primera partícula subatómica se descubrió a partir de una curiosidad. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío. Y los resultados fueron sorprendentes. Aparecía un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si unos rayos viajaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera, se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Estamos en 1897. Se publica Drácula y se estrena Cyrano de Bergerac. Y la reina Victoria celebra sus 60 años en el poder. Pero el acontecimiento que cambiaría el mundo se debe a los experimentos de J.J. Thomson. En uno de ellos, Thomson modifica un tubo de vacío. Agujerea el ánodo para dejar pasar un haz de rayos catódicos. Introduce dos placas que cargará eléctricamente. Y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo reglado. Entonces, carga eléctricamente las placas y observa cómo el haz se curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Si invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo, y en todos los casos obtiene el mismo resultado. ¿De qué está formado el haz que se observa? ¿Qué características eléctricas tiene? ¿Dependen estas características de los materiales usados? ¿Qué acaba de descubrir Thomson? ¿Por qué es tan relevante? La naturaleza positiva del núcleo fue propuesta por Ernest Rutherford
a partir de una serie de geniales experimentos que desarrolló alrededor de 1909. Al bombardear delgadas láminas de oro con partículas alfa, que podían ser detectadas por destellos de luz en una pantalla, Rutherford observó que la gran mayoría de las partículas penetraban la lámina sin ninguna desviación. Una pequeña cantidad de partículas, aproximadamente una de cada 20.000, sufría desviaciones bastante grandes al penetrar la lámina. Otra pequeña cantidad no penetraba, sino que rebotaba contra la lámina. Rutherford planteó que solo cabría esperar un comportamiento así si la carga positiva de un átomo estuviera fuertemente concentrada en una región muy pequeña llamada núcleo. Los aspectos centrales de este modelo atómico son que la mayor parte de la masa y toda la carga positiva del átomo se concentran en una pequeña región llamada núcleo, y que fuera del núcleo debe haber un número de electrones igual al número de unidades de carga nuclear. Bien, vamos a ver en este vídeo qué son los espectros, ¿de acuerdo? Empezamos con recordando que si la luz procedente de una bombilla la hacemos pasar por un prisma de cuarzo, obtenemos un espectro continuo, es decir, aparecen todos los colores. O lo que es lo mismo, contiene radiaciones de todas las longitudes de onda o de todas las frecuencias. Vamos a verlo. Si aquí conectamos o cerramos el circuito, la bombilla se enciende, emite luz blanca y esta luz, al atravesar un prisma de cuarzo, se descompone en las diferentes frecuencias o colores, es decir, en lo anchas o estrechas que son las ondas. Aquí tenemos ondas de menos energía de color rojo y aquí ondas de más energía que están mucho más juntitas entre sí, que es de color violeta. Bueno, esto ocurre con la luz blanca y es el clásico, el famoso experimento que hizo ya Newton en el siglo XVIII. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de poner una bombilla que emite luz blanca, ponemos un tubo con hidrógeno a baja presión? Es decir, en este tubo de aquí tenemos gas hidrógeno puro y a muy poquita presión, es decir, hay poquitos átomos ahí metidos. Si ahora cerramos el circuito, el hidrógeno emite también luz, pero una luz muy especial, porque esa luz, cuando la analizamos con un prisma, cuando la descomponemos, solo tiene algunos colores, solo tiene unas rayitas, aparecen unas rayas de diferentes colores, es decir, estas por ejemplo ondas de más energía y estas de menor energía, el naranja, pero son propias y características del hidrógeno, es decir, no las vamos a encontrar con otro elemento. Esto es lo que se llama el espectro de emisión. ¿Por qué es de emisión? Porque la luz la emite el propio hidrógeno al ser excitado con alta energía. Es decir, aquí le estamos haciendo al hidrógeno que emita luz porque lo hemos, por ejemplo, le hemos metido una descarga eléctrica fuerte. Vamos ahora a meter, por ejemplo, otro elemento como el helio. Le metemos también, cerramos el circuito y vemos como las rayas que aparecen en el espectro de emisión del helio son completamente distintas. Y finalmente, bueno, pues podríamos meter también, por ejemplo, neón a baja presión y hacemos lo mismo. Vemos como el espectro es diferente, es decir, cada elemento químico tenía un espectro de emisión completamente distinto. Vamos a ver ahora lo contrario, es decir, el espectro de absorción.
Ahora lo que vamos a hacer es la luz blanca. Esta luz emisora siempre va a ser blanca ahora. Aquí tenemos el rayo de luz blanca o los rayos de luz blanca. Los hacemos pasar por un prisma y se descompone, como ya sabemos, en las diferentes frecuencias o longitudes de onda. Pero, ¿qué ocurre si ahora aquí en medio, es decir, que lo atraviese la luz blanca, vamos a poner un tubo de hidrógeno a baja presión? Ahora no es el hidrógeno el que emite las rayas, la luz, sino que recibe esa luz y solo deja pasar unos ciertos colores, como veis. Es decir, aparecen unas bandas negras precisamente en el mismo sitio donde antes aparecían las rayas de color. Es decir, ahora lo que tenemos es un espectro de absorción, porque ahora el elemento, vamos a poner helio por ejemplo, el elemento absorbe solo ciertas frecuencias, ciertos elementos de luz. Y el neón, pues como veis también, tiene sus propias bandas negras. Así que ahí está la diferencia. El espectro de absorción es porque absorbe la luz. Bueno, pues se comprobaron los físicos del siglo XIX, que si comparábamos el espectro de emisión, donde es el elemento el que emite la luz, o el espectro de absorción, donde es el elemento que recibe la luz y la absorbe, eran exactamente idénticos y eran diferentes para cada elemento. Es decir, cada elemento es como si tuviera un código de barras especial diferente de los demás, que son sus espectros de emisión o espectro de absorción.